Empiezan entonces las primeras entregas de dinero este miércoles y empiezan esos anuncios y estas primeras acciones también por Chocó y por Buenaventura, que sin lugar a dudas son dos de los territorios que necesitan ser mirados de manera urgente. Ahora queda la pregunta de si 3 meses realmente va a ser suficiente, ¿no? Ese tiempo que se plantea el gobierno de dinero versus la magnitud de la tragedia o de lo que se necesita reconstruir que se tiene ahí enfrente. Yo no sé si ustedes vieron la columna de la gobernadora del Chocó este fin de semana en El Tiempo, que decía: Chocó no puede volver al pasado. Y ella decía algo que es muy cierto. Bueno, ¿y quién mejor que ella, que conoce a su departamento como nadie? Ella decía que las soluciones para Chocó tienen que ser distintas a las que se planteen para el resto del país, porque Chocó, entre otras cosas, no tiene un excedente habitacional, todo lo contrario, tiene déficit. Entonces decía, ya no tiene, aquí en Chocó, no hay para donde la gente pueda irse a rentar una vivienda mientras le reconstruyen la que tenía. Entonces, por eso, hablar de 3 meses, no se sabe si en ese tiempo la reconstrucción va a llegar, pero en todo caso, sí de resaltar que va andando con acciones concretas todo este plan y el Fondo Milagro. Y efectivamente va a funcionar como se había anticipado, muy basado en ese modelo de lo que pasó con el terremoto de Armenia, ¿no? Que era un gran gerente, que ya lo habían nombrado, que es el señor Jaime Uribe, pero además unas gerencias regionales. Hoy, por ejemplo, se dio a conocer quién va a ser el gerente para el Valle del Cauca, es Juan Manuel Muñoz. Él había sido ya designado como embajador en Brasil, ya había recibido el beneplácito, pero dijo, mire, yo me quiero quedar aquí, presidente, ayudando en esta situación, y entonces lo nombran para el Valle del Cauca. Entonces ahí como que la cosa se va organizando. Pero no sé, si quiere hagamos cuentas de los anuncios de hoy versus los 3 meses versus ese reto que hay enfrente de la reconstrucción. Sí, recordemos que hay un monto diferencial para Buenaventura y para el Chocó. En el caso de Buenaventura se habla de un subsidio consistente en 1.050.000 pesos al mes durante 3 meses. 1.050.000 pesos al mes durante 3 meses da 3.150.000 pesos en total del subsidio. Y en Chocó, 875.452 pesos al mes, un poco menos que en Buenaventura, bajo el entendido de que los arriendos deberían ser menores. Paula recuerda bien la columna de la gobernadora del Chocó diciendo: aquí no hay excedente habitacional, aquí no hay mucho de dónde arrendar, pero también esa suma durante un mes, esa suma mensualmente durante 3 meses. Una aclaración muy importante que hizo el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, dijo: se pueden usar esos recursos para arriendo o para materiales o para alimentación, dependiendo de qué es lo que necesite cada familia, porque habrá casos, parece no ser el caso del Chocó, en los cuales las personas tienen la posibilidad de quedarse durante unos meses donde un tío, donde unos primos, donde algunos vecinos que no sufrieron estragos por la tragedia, y por lo tanto esos recursos los pueden usar o en materiales para la reconstrucción o eventualmente en alimentación. Eso da flexibilidad. Supone uno entonces que la obra de reconstrucción está prevista para 3 meses, cosa difícil de asegurarse en la medida en que existan de por medio distintos tipos de situaciones, circunstancias, destrucción, estudios de suelos, etcétera, etcétera. No debe haber un tiempo homogéneo. Y además de eso, se busca que la comunidad participe, porque es la manera de que la obra misma de la reconstrucción le dé empleo y le dé ingreso a la comunidad. Ahí es donde entra una cosa fundamental, y es la asistencia técnica para que las construcciones sean antisísmicas, asistencia técnica para que no se vuelvan a usar los mismos procedimientos que se usaron previamente, asistencia técnica para que no queden igual que antes, sino mejor que antes, sobre todo cuando el igual que antes no era nada distinto que unas viviendas expuestas a un sismo. Muy importante lo que se anuncia del Grupo Argos: 1.000 viviendas antisísmicas que seguramente, ahí tienen la maqueta en este caso, sí, ahí está una de las maquetas, no es la del Grupo Argos, pero la que permite que muy rápidamente 500 familias, en el caso del Chocó, 500 familias en el resto del territorio nacional, tengan su vivienda. Ahí están ahora sí las viviendas correspondientes. Creo que aquí poco a poco se van tratando de llenar los huecos. Estamos a pocos días de que se hubiera dado el terremoto. Creo que la respuesta pública y privada por el momento, no obstante lo que digan los críticos de un lado y del otro, ha sido bastante expedita, y bueno, ahí está llegando con las soluciones a la gente, por lo menos mientras tanto.
Y mire, Hassan, que la experiencia de Armenia demuestra que sí se puede. En este terremoto no hubo una sola víctima mortal en Armenia, después de la reconstrucción por cuenta de ese sismo, pues que sí la destruyó por completo en el 99. Usted hizo una pregunta muy puntual. 3 meses. Me va a 3 decir, meses. 3 meses no se puede reconstruir, pero esto es una ayuda, es un alivio y el gobierno está en ese momentum que tiene que decir es cómo vamos a ayudarle a estas familias en este momento difícil. No olvidemos el panorama. Colombia está viviendo un proceso de un hueco fiscal enorme que dejó el gobierno anterior. Se están buscando unos recursos, pero ha llegado una cadena de solidaridad enorme y ahí es donde está otra vez, si usted lo ve acá plasmado, el sector privado. Grupo Argos, Eternit y demás que están diciendo vamos a ayudar. Yo le voy a poner un ejemplo que no es comparable en la viabilidad, pero sí en los escenarios de los tiempos. ¿Usted se acuerda de lo que pasó con Providencia, que tocó reconstruirla completamente? Y un punto lejano en el territorio nacional donde no había ni puerto, ni había aeropuerto. Aquí afortunadamente estamos en una zona donde hay vías y donde hay tema aeroportuario que se puede llevar. O sea que eso acelera el proceso de reconstrucción. El otro escenario es que esto va a tomar unos tiempos largos, por supuesto, porque tiene que entrar una ejecutoria del sector público-privado para empezar a construir y a ejecutar. Pero lo que sí me gusta, y me gusta mucho, es que el gobierno ha optado por medidas que son eficaces. Esto de buscar que inmediatamente los subsidios lleguen a través de bancos, bancarización, para que le lleguen directamente a las personas es muy bueno. Lo otro, que puedan tener destinación de esos fondos. Y por supuesto, un elemento que me parece clave, y es que al final de este proceso, el gobierno ha sido muy claro diciendo, nosotros tenemos que ir en una vía de un proceso de unos años. Claramente se están buscando inicialmente 30 billones de pesos, pero sabemos que esto ahora es una medida para aliviar el bolsillo de esas personas que quedaron sin nada, quedaron en la calle y creo que van por buen camino. Y por eso se celebra tanto es la prontitud, ¿no?, con la que se hacen esos primeros anuncios. ¿Usted quería decir algo, Mauricio? Sí, que me estaban diciendo por el interno, me estaban diciendo especialistas que algunas de las viviendas que está ofreciendo el sector privado se pueden ejecutar en un plazo de 1 mes, porque usan una tecnología que se llama steel framing, es decir, que con acero se hace el frame, es decir, el marco de las distintas casas, y eso permite, siendo totalmente antisísmicas y siendo unas casas totalmente dignas de 3 habitaciones y demás, despachar la construcción mucho más rápido que de otra manera. Obviamente, no todas las casas y no todas las viviendas de la reconstrucción de esta tragedia van a ser con esa tecnología, no todas van a ser desarrolladas por las mismas empresas y demás, pero por lo menos esta información que nos están dando permite imaginarse que algunos de los casos se van a ver satisfechos o resueltos antes de esos 3 meses en que se agoste el subsidio del alquiler. Sabe que ese detalle no es menor, a veces se nos olvida que es que la tecnología ha avanzado en todos los sentidos y ahora sí se puede construir de una manera mucho más rápida, señor. Mire, un dato que es muy relevante, porque a mí me tocó ver el tema de Providencia personalmente. No solamente es el tema de reconstrucción, usted no se imagina la demora que es remover escombros, sacar los escombros para luego. Es un tema que toma muchísimo tiempo. Eso toma muchísimo tiempo. El proceso, y nadie lo tiene en cuenta, el proceso de remoción de escombros. Un edificio que se desploma, hay que quitarlo, hay que remover todo ese escombro para luego poder hacer nivelación de suelos y luego poder levantar y construir. Y eso tiene que estar en el calendario de la reconstrucción. Aquí estamos hablando de una ciudad como Cali, como Pereira, estamos hablando de Buenaventura, estamos hablando de Chocó, donde algunos sitios van a ser muy difíciles en ese tema de logística. Y hay que tenerlo en cuenta porque no es llegar sencillamente y reconstruir. Primero hay que remover todo lo que cayó para luego empezar la reconstrucción.